Estos temas que se publican en los vídeos son temas consultados e investigados a través de fuentes oficiales y confiables, para dar pedagogía e información al ciudadano cordobés al respecto al proyecto de anexión de Córdoba con la República Federal de Antioquia. Son temas que se deben tratar con argumentación, análisis e interpretación. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Coloca en la campana de notificación y coloca su opinión en la caja de comentarios. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué tal mis paisanos, que espero que estén muy bien? Hoy hablaremos de una fecha especial que marcó la historia, es la independencia de Antioquia. Nosotros como cordobeses tenemos un día regional que es el 18 de junio. Pero este caso que debería ser nuestro día nacional, el 11 de agosto. Como ustedes saben, el 11 de agosto es el día de la independencia de Antioquia. Y así debería ser otros días nacionales, como lo es el 12 de febrero, que es el día de la batalla de Chorros Blancos, como también el 27 de junio, que es el día de la Constitución antioqueña. Estos serían nuestros días nacionales en nuestra futura nación antioqueña. Hoy en este canal les traigo un video donde cuenta la historia de la independencia de Antioquia, que es contado por un historiador antioqueño que se llama Néstor Armando Álzate. Espero que los disfrute y ponte cómodo y comenzamos. Les decía que es muy cara a mis afectos porque se trata de una fiesta que celebramos en estos días y es muy importante para todos nosotros. Y todo comenzó el 20 de julio de 1810, ustedes recuerdan, aquel grito de independencia en Bogotá, lo que ocurrió a partir de ahí. Y resulta que en el momento en que eso ocurre, la onda expansiva comienza a llegar a todas las demás provincias. Por razones obvias, en aquella época cualquier noticia se demoraba semanas para llegar al destinatario o a otro sitio. Pues ese grito de independencia que se dio en Bogotá llegó a Antioquia, en donde yo vivo y de donde yo soy, 3 semanas después, comenzando el mes de agosto. Lógicamente que los de aquí dijeron, pues nosotros también queremos independizarnos. Resulta que en ese momento todas las provincias que supuestamente pertenecían a ese reino de la Nueva Granada, al nuevo reino de Granada, dependían del virreinato que había en Santa Fe de Bogotá. Pero una vez que se fue el virrey, bueno, cuando el gato sale, los ratones arman fiesta. Y entonces cada una de estas provincias quiso formar una república aparte, completamente independiente. Otros propugnaban por un gobierno que fuera centralista, que todos estuvieran gobernados desde Bogotá o desde Santa Fe de Bogotá y que prácticamente desde allí se dictaran todas las normas. Pues las provincias no querían aceptar esto, porque había gente muy poderosa que tenía mucho dinero y que no le interesaba que lo manejaran de otro lado, pudiendo convertirse en un reino aunque fuera minúsculo. Reino al final de cuentas, algo que nos quedó a nosotros de herencia de los españoles, siempre esa tendencia como a formar nuestros pequeños feudos. Entonces en Antioquia dijeron, nosotros también nos queremos independizar. Pues se reunieron, después hubo unos viajes a Bogotá, allá hubo una asamblea, los de Antioquia no quisieron aceptar ciertas condiciones, se devolvieron. Y lo cierto del caso es que en marzo de 1812, todo este proceso se llevó todo este semestre, y todo el semestre entre viajes, idas y venidas, y cada viaje a Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, duraba tranquilamente 20 días, y el regreso otros días, ya son 40. Entonces, hagan ustedes las cuentas, hagan los cálculos. Pues bien, entonces, el 21 de marzo de 1812 se dictó la primera constitución del Estado de Antioquia. Lo simpático de todo es que decían que se declaraba independiente y se convertía en la República de Antioquia. Pero lo que había ocurrido en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810 y prácticamente en todas las provincias, decían que se independizaban, pero que le seguían siendo fieles
al rey Fernando VII, que entre otras cosas, Napoleón los había confinado a él, a su papá que era el rey efectivo y luego abdicó en favor de este, los había confinado por allá en Bayona, en Francia, después de que desde 1809 él, pidiendo permiso para pasar disque a Portugal, se apoderó de España. Entonces nombraron una junta regente, es decir, diríamoslo, una junta regente como contrapartida de ese rey que le puso Napoleón, que fue Pepe Botella, su hermano, lo nombró rey de España. Imagínense por qué le dirían Pepe Botella. Pues entonces, esa junta regente les dijo a todas las provincias de ultramares, o sea, las de América, hey, no podemos nosotros dejarnos mandar de un usurpador, así que independícense de ese usurpador. Y eso fue lo que en efecto hicieron. Se declaraban independientes, supuestamente del rey de España, que en ese momento en la práctica era Pepe Botella, se independizaban de ellos, pero seguían siendo fieles a Fernando VII, que se suponía era el rey, se suponía no, de hecho era el rey legítimo de España. Pues en esta declaración dijeron ellos, seguimos siendo fieles al rey de España. Con todo y ello, cuando comenzaron todas las refriegas, que recuérdese, abrieron fuegos en Nariño, en otras partes, para tratar de repeler a los españoles. Y comenzando 1813 empezó ese proceso de reconquista y venía Sámano del sur y entonces quería meter en cintura a todas las provincias. Los de Antioquia, creyendo que la situación era supremamente crítica, entonces lo que hicieron, ya constituidos pues como un estado independiente, lo que dijeron es, no, aquí tenemos que nombrar a alguien fuerte que nos maneje todo y que nos dirija. No podemos hacerlo como si fuera una junta. Y acudieron a aquella vieja figura romana del dictador, entendido el dictador como alguien que dicta. Y si dicta, es el que dice la última palabra. Esa figura romana la tenían y echaban mano de ella, lo hicieron muy pocas veces. Uno de ellos fue Cincinato, el gran general romano, que fue nombrado dictador, arregló la situación y se volvió a sembrar flores. Pues la figura del dictador, a ese le adjudicaban poderes ilimitados. Es decir, podía decidir sobre muertes y haciendas. Lo único que no podía tocar era el tesoro. Y no recuerdo si la soberanía para las relaciones con otros países, no recuerdo bien, pero la más importante de todas era que no podía tocar la platica, pero podía dictar todas las leyes que a bien tuviera para preservar la integridad del Estado. Entonces, buscando, encontraron a un joven que venía de Mompox, pues que hacía mucho tiempo había venido de Mompox y se había casado en Santa Fe de Antioquia con una de las muchachas más distinguidas del pueblo, y era un gran comerciante, un hombre muy elocuente, un hombre de dinero y un líder natural, don Juan del Corral. Entonces dijeron, no, nombremos a don Juan del Corral como dictador. Esta figura del dictador obviamente que tenía una fecha de vencimiento. Eran solo 3 meses los que se le concedían a los dictadores aún en el tiempo de Roma. Y podían prorrogarlo otros 3 meses. Lo cierto es que entonces subió Juan del Corral, en previsión de que pudieran llegar las tropas de Sámano por estos lados. Organizó el ejército, hizo todo. Y entonces, estando en esas, Juan del Corral, después de declarar la independencia, pero ya ahora sí una independencia absoluta, que fue el 11 de agosto de 1813. Justamente esa es la fecha que estamos conmemorando en este momento, pues particularmente en el día de hoy, 11 de agosto, que estoy haciendo pues este contenido. Y entonces firmaron el acta de independencia y ahí sí dijeron, no señor, nos independizamos de todos, incluido de Fernando VII. Nadie diferente a la voluntad del pueblo nos puede imponer quién nos manda. Solo la voluntad del pueblo soberano. Así que nos independizamos de España, del rey de España, de la familia real y de todo lo que tenga que ver con el extranjero. Nadie puede venir aquí a decirnos qué podemos o no hacer. Entonces se declaró la independencia absoluta de Antioquia. Esa independencia absoluta de Antioquia, el
11 de mayo, perdón, el 11 de agosto de 1813, dio lugar a algo muy interesante y que yo creo que a la hora de la verdad fue quizás lo más importante de ese momento de la independencia. Don Juan del Corral organizó ejército, organizó la hacienda, obviamente que, como decíamos, no podía meter la mano en la plata, pero organizó la forma de manejar la hacienda, dictó otras leyes y una muy importante. Pues resulta que esta ley, que la hizo de la mano de don José Manuel Restrepo, sí, José Manuel Restrepo, se llamó la libertad de vientres. La institución de la esclavitud aquí en Antioquia, pues obviamente como en cualquier parte de América, estuvo durante muchísimo tiempo, pero con la pequeña diferencia de que aquí, no sé si por la tierra, no sé si por las características de la gente de este pueblo, pero determinó, es decir, porque aquí a los esclavos se les trataba muy bien. No era el maltrato habitual y conocido de otras latitudes. Y de hecho, pues hubo unos movimientos muy interesantes, y cuento rapidito así, que mucho antes de que se diera esa libertad de vientres, ya de hecho, sin que existiera una ley que fijara la abolición de la esclavitud, varios personajes de Antioquia liberaron a sus esclavos. Don Lorenzo de Agudelo, por allá en 1781, libertó a sus esclavos. Al hacerlo, él les dijo, son libres, no me deben nada. Les dio tierras, los dejó, les distribuyó parcelas. Y por ese acto lo consideraron a él subversivo y lo metieron a la cárcel y fue a dar con sus huesos a la cárcel de Portobelo, en Venezuela. Pero antes que eso ocurriera, en 1755, una matrona llamada doña Javiera Londoño, casada con un sargento real llamado don Ignacio de Castañeda, en 1755, después de quedar viuda, libertó a sus 125 esclavos. Así, dijo, son libres. Y les entregó una mina que era de cuarzo. Esto fue en el Retiro y por eso los del Retiro llaman guarceños, porque ellos no sabían decir cuarzo, sino guarzo. Entonces les dio una mina, los libertó, dejó una cantidad considerable de plata, como 8.000 pesos, para auxiliar a las doncellas maltratadas de Río Negro, de Marinilla y del Retiro. Pero lo más importante es que al libertar a estos esclavos, les dio la mina, les dio tierras y les hizo prometer que se portaran como seres honrados. De ahí, pero esto se los contaré en otra oportunidad. De ahí viene una comparsa que es muy conocida. Bueno, lo cuento así rapidito. Ella les hizo prometer que cada año tenían que volver en diciembre a la iglesia de la Virgen de los Dolores al Retiro y traer sus primicias, es decir, traer lo mejor de su cosecha, el ternero más bonito, de animales, traerlos y ofrendarlos al servicio de la parroquia. Y entonces, a partir de entonces, todos estos esclavos que no tenían apellido, ella les dio el de su marido, los Castañeda. Y cada año los Castañeda entonces llegaban en caravana, todos los esclavos, a cumplir con la promesa que le habían hecho a doña Javiera Londoño. Traían sus primicias, a sus hijos, traían todo, se trasteaban. De ahí nació esa comparsa que vemos en los carnavales y en las fiestas, en los desfiles, que es la famosa familia Castañeda. Nace justamente de ahí, precisamente. Y entonces doña Javiera los libertó, a ella la consideraron también traidora y le hicieron varios atentados y ella soportó estoicamente, se aguantó y logró sacar adelante esto, a pesar de todo y de todos, pero la respetaron porque era la viuda de Castañeda y era una matrona muy distinguida. Y el otro fue don Jorge Ramón de Posada, que era el sacerdote de Marinilla, que a la salida de misa un domingo, finalizando ese siglo
ese siglo XVIII, les dijo a sus 83 esclavos: sois libres, en adelante no me llaméis amo, díganme amigo. Y los libertó a sus 83 esclavos, antes de que ocurriera esto de la libertad de vientres. Entonces, con esos antecedentes, este señor vino y dijo: a partir de este momento se decreta la libertad de vientres, que consistía en que todos los hijos nacidos de esclavos, a partir de ese momento, eran libres. Y lo hizo de una manera muy inteligente, porque si él hubiera decretado la libertad de los esclavos, metido en esta refriega de la lucha de la independencia, se le habría armado otro problema interno, y era que los encomenderos y los terratenientes no iban a aceptar tan fácilmente que libertaran a sus esclavos, y además sin recibir nada a cambio. Por lo tanto, él de manera muy inteligente dijo: bueno, los que están, pero los que nazcan de aquí en adelante son libres, a pesar de que sus papás sigan siendo esclavos. Abolición de la esclavitud, que después decretó en 1851 José Hilario López, decretó la libertad de los esclavos completamente. Pues bien, esa fue una de las obras grandes que hizo don Juan del Corral. Después nombró a Medellín y a Marinilla como ciudades, que hasta ese momento eran villas, tenían el título de villas, y las nombró ciudades, o decretó que fueran ciudades, para equipararlas con Río Negro y con Santa Fe de Antioquia, que eran prácticamente las únicas ciudades por decreto real, por cédula real, que existían. Entonces ya Medellín y Marinilla fueron decretadas entonces como ciudades. Pues esto ocurrió en 1813. Y lo hizo también que a los 3 meses, por consenso, decretaron que continuara en el poder como dictador. Él continuó en el poder, realizó decretó otros aspectos de la vida provinciana, y lo hizo de una manera maravillosa, pero les pidió permiso a todos para que lo dejaran ir a vivir a Río Negro, porque al parecer el clima de Medellín le estaba sentando mal. Se fue para allá, y en abril del año siguiente, 1814, este maravilloso hombre, este prohombre que fue don Juan del Corral, murió de una enfermedad que en aquella época la llamaban tabardillo, que hoy es lo que conocemos como tifo. Murió en 1814, pero dejó sentadas las bases de esa futura Antioquia, de la Antioquia que hoy conocemos y disfrutamos. Y por eso hoy estamos celebrando, 11 de agosto, el Día de la Independencia de Antioquia. Obviamente que siguió el proceso, y ya Medellín como ciudad, pues había una eterna rivalidad con Santa Fe de Antioquia, que era la capital de la provincia, porque los de Santa Fe de Antioquia tenían la plata, pero los de aquí tenían más plata. Medellín estaba mejor ubicada porque era en un cruce de caminos. Entonces, por aquí podían entrar por el oriente, venían del nordeste, podían venir del norte, podían venir del occidente, mientras que Santa Fe de Antioquia está mucho más al occidente, o en el occidente de Antioquia. Y había que hacer un camino mucho más largo, aunque allá tenían acceso por los lados del río Cauca. De todas maneras, Santa Fe de Antioquia empezó a languidecer hasta que en 1826 Medellín fue nombrada por el general Santander, que en ese momento era el vicepresidente, pero ante la ausencia de Bolívar estaba ejerciendo como presidente de Colombia. Entonces determinó que la capital de Antioquia en adelante sería la ciudad de Medellín. Y naturalmente que esta fiesta, o esta conmemoración, o esta celebración, está dentro de toda la programación de la Feria de las Flores, que se está celebrando en la ciudad en este momento. La Feria de las Flores, que es una manifestación de alegría y del alma antioqueña, y que culmina su botón de oro, es el desfile de silleteros, que está a punto de realizarse también. Pues quería contarles esta historia para que supieran de qué se trata nuestro departamento, que a grandes rasgos podemos decirles que es un departamento de una geografía supremamente arisca, pero con una gente laboriosa y con un acendrado sentido de pertenencia, que ha hecho que este departamento sea
en principio, uno de los más importantes del país, por su industria, por su comercio, por el pensamiento, por sus hombres, por tantas otras cosas que definitivamente enmarcan, o mejor, dejan al departamento de Antioquia como uno de los protagonistas en cuanto a democracia, libertad, industria. Espero que haya gustado este video. Te invito a que se suscribe, que es gratis, comparten, dale like, deja su opinión en la caja de comentarios, que espero que estén muy bien y hasta la próxima y Dios mediante. Espero que haya gustado este video, que espero que estén muy bien hasta la próxima y Dios mediante.